531-2021 salió a finales del año 2021, hace pocos días atrás nada más, y allí ya nos están hablando del nuevo escenario hacia el año 2022. Nos hablan de las clases o aulas híbridas. Entonces vamos un poquito en este momento, en este primer momento, señalar los conceptos que nos trae la resolución ministerial sobre el espacio de trabajo híbrido. Luego, en un segundo momento, vamos a ver algunas condiciones o casuísticas en las cuales nos vamos a ubicar en el aula de un maestro de escuela pública, que tiene muchas carencias, como ya las sabemos, y a partir de allí vamos a generar algunos conceptos, algunas ideas y algunos posibles escenarios para que se den. En este punto, en la segunda parte, es fundamental tu participación, así que te pido que puedas levantar la manito o en el chat vas comentando o agregando alguna idea. Y en la tercera parte de este pequeño conversatorio ya vienen algunos anuncios importantes sobre Aprende Docente. Bien, entonces vamos a continuar. Estoy trabajando en un documento colaborativo que es un Jamboard. Al finalizar también de este evento te los vamos a compartir para que lo tengas, para que lo puedas mirar. Bien. ¿Qué nos habla la resolución ministerial sobre las aulas híbridas? ¿Qué nos dice? ¿Qué referencia nos da? ¿No? Tal cual, textual, lo he copiado de esta resolución que nos da el pie al trabajo 2022. Nos dice, primero, lo conceptualiza de esta forma, que es un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Lo híbrido es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, ya está involucrando una serie de elementos que integran este proceso. Cuando hablamos de currículo nacional, hablamos de enfoque por competencias. Entonces, la atención híbrida tiene que tener este componente de base fundamental. Nos habla que en este proceso de enseñanza-aprendizaje híbrida, nos habla que se desarrollan experiencias de aprendizaje. Ya venimos trabajando el año 2020 en el tema de experiencias de aprendizaje, cuando entró en vigencia con mucho rigor Aprendo en Casa. Utilizando momentos, acá nos habla de momentos o formas de atención, presencial y a distancia. Además, nos habla de dos escenarios más, sincrónico y asincrónico. Estos cuatro conceptos los vamos a ir viendo en el transcurso del taller, vamos definiéndolo desde el punto de vista del Ministerio de Educación, como lo define presencial, a distancia, sincrónico y asincrónico, y además de otras fuentes de información que les vamos a ir compartiendo. Asimismo, el espacio híbrido da referencia a que no se concluye solamente un escenario del aula de clase, mi aula de clase o mi espacio virtual o mi videoconferencia, sino también nos habla de que podemos insertar en ella otros espacios territoriales. Llámese que el aula ya no puede ser concebida solamente en mi clásica aula de 4 paredes, con mi pizarra, mis mesas, en fin. El aula, el concepto de aula ahora se ha ampliado. El concepto de aula también es mi Meet, mi Zoom, ¿no? O la plataforma que utilice. En este caso, el escenario virtual. También mi aula podría ser la canchita de fútbol, podría ser el parque, la comunidad, el museo. Es decir, el concepto de aula, desde el punto de vista híbrido, ya no se enfoca en el espacio que antes de pandemia lo teníamos bien en claro. Ahora mi aula es un concepto mucho más abierto. Y en estos espacios, en estos escenarios, ¿no? Lo que yo tengo que procurar, según lo que indica la norma, es el desarrollo de las competencias de mis estudiantes. Entonces, desde el punto de vista de que nos enfoca la norma, la 531, un espacio híbrido o el desarrollo de aprendizajes o procesos de enseñanza-aprendizaje híbridas tiene estos elementos, estos componentes a tener en cuenta. Entonces, de plano aquí ya tenemos un concepto, una definición clara sobre lo que significa híbrido. Asimismo, hemos ido seleccionando fuentes sobre escuelas que ya en América Latina han ido incorporando este momento híbrido, porque ya nos llevan a la delantera muchos países de América. Hemos ido seleccionando algunos conceptos. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de híbrido, hacemos la referencia a la modalidad presencial y en línea. Algunos le llaman hacer tu clase en vivo desde tu aula. En muchos países se están haciendo. En el caso de la resolución ministerial 531 no lo indica así.
no lo indica textualmente así, ¿no? Porque hay varias condicionantes que no lo permitirían tampoco, ¿no? Más adelante vamos a ver cuáles serían esas condicionantes. Otro punto que señala la información que hemos ido seleccionando para ustedes es que cuando hablamos de híbrido, hablamos de combinación. ¿Entre qué? Entre aprendizaje en clase, que hacemos presencial con un grupo de estudiantes, y los que están en casa a través de conexión de internet por un medio que me permite trabajar de modo sincrónico o asincrónico. Es otro punto que también vamos a trabajar, vamos a definir por aquí. Para ello es importantísimo, ¿qué cosa? ¿No? El manejo de las herramientas tecnológicas, en el sentido que me permita a mí construir aprendizajes y sobre todo asegurar la retroalimentación y la conducción adecuada del desarrollo de estos aprendizajes con mis estudiantes. En ese sentido, ¿no? El que llamamos la LMS es acrónimo de inglés que significa pues el sistema de aprendizaje a distancia o virtual, también conocido como el sistema de gestión de aprendizajes. Fundamental. ¿Por qué razón? Porque ahora ya no tenemos un solo escenario, que era bien el escenario virtual por mi clase en Zoom, o mi clase en Meet, o por vía WhatsApp, o por el medio que yo usaba, sino ahora que tengo que combinar, tengo que ir haciendo elementos mixtos. Por ello es fundamental la gestión de los aprendizajes. Importantísimo. Y para que yo pueda gestionar los aprendizajes, aquí es clave que yo me valga, que yo utilice herramientas para esa gestión. Y existen herramientas de manera gratuita, ahora han desarrollado de manera explosiva, herramientas de aprendizaje, entornos de aprendizaje virtual, que en este momento, querido maestro, va a ser fundamental, porque si no, te vas a llenar de muchas cosas que hacer, te vas a llenar, te vas a tarear. Recuerde cuando comenzamos el tema de la pandemia, el tema de la atención a distancia, y no sabíamos cómo atender a nuestro estudiante, y los estudiantes nos mandaban las evidencias de múltiples formas, y para nosotros fue titánico la gestión de estos materiales, de estas evidencias de aprendizaje. Bueno, en este caso, el escenario que se nos viene ahora es un escenario mixto, ¿no? De ir a la escuela con un grupo de niños, otro desde casa, y en ese sentido la gestión del aprendizaje y la administración de estas evidencias de aprendizaje y su análisis para definir el logro de los aprendizajes es importantísimo, es fundamental. Entonces, estamos entendiendo en este concepto un poquito más amplio, que nos brinda las experiencias de América Latina, que el aprendizaje híbrido ya tiene un punto que es la combinación de varios escenarios en la cual la habilidad fundamental del docente va a ser la gestión de estos aprendizajes. Muy bien, entonces hasta aquí vamos avanzando. Creo que por ahí alguien comentó en el chat algún elemento. Sí está siendo grabado. Lo lamento mucho, querida Blanca. Lo que pasa es que el Meet tiene acceso para 150 personas en este momento y ya tenemos 150 aquí, entonces no van a poder ingresar. Pero como está siendo grabada, entonces lo vamos a compartir a los maestros, a los colegas, ¿sí? Mil disculpas por ese detalle. Muy bien. Entonces hasta aquí ya tenemos los dos, ya estamos definiendo qué significa un escenario híbrido para el aprendizaje. Desde el punto de vista de la resolución ministerial, o sea, el enfoque que tiene el ministerio, y desde el punto de vista cómo lo ven en otros escenarios latinoamericanos. La diferencia en ambas, concluimos nosotros en el equipo, son las condiciones que te permite una y otra. En el caso de la experiencia que se vive en América Latina, en muchos países, es la infraestructura de conectividad. Creo que aquí coincidimos todos. Yo soy profesor del Estado, sé cómo funcionan las cosas, sé que el tema de la conectividad es pésima y es lamentable, pero allí radica la diferencia entre un concepto híbrido, ¿no? Propuesto en otros escenarios y en el nuestro, que el Ministerio de Educación no lo menciona de manera directa en la norma este tipo de atención, ¿no? Es decir, hago mi en vivo desde clase. Tampoco no lo limita, o sea, no lo niega, o sea, no lo dice, no lo hagas, pero tampoco lo pone como una prioridad. Más bien,
centra su atención en lo siguiente, ¿no? Antes de eso, quisiera profundizar más sobre esto de la educación híbrida. En ese sentido, encontramos las siguientes formas de atención si queremos ir en esta combinación híbrida, ¿no? La primera es que podamos nosotros, ¿no?, primero desarrollar nuestra experiencia de aprendizaje, que la experiencia de aprendizaje va a ir, se van articulando un conjunto de actividades que van a responder a un propósito de aprendizaje, llámese competencias, capacidades, desempeños, y estas yo las puedo traducir en una forma de presentación de estos conocimientos o estos aprendizajes en mis estudiantes, a través de pequeñas clases o microlearning, ¿no? Estas pequeñas clases o microclases, que duran en promedio 10 a 15 minutos, permite que el docente enfoque su atención en el aprendizaje y en la construcción de la evidencia. No son clases largas de 3 horas, 4 horas, no. Son pequeñas clases en la cual el maestro especifica el aprendizaje, ¿no?, señala cuáles van a ser los criterios de evaluación y qué evidencia tiene que el estudiante construir al final. Entonces, el microlearning es este escenario en el cual el estudiante, ¿no?, tiene en su mano a través de un video o una videoconferencia de este momento. Ya en un momento presencial, el maestro ya hace el acompañamiento y los procesos de retroalimentación sobre esa evidencia que ha hecho. Pero aquí ya tenemos una pequeña metodología que te podría servir. Por ejemplo, yo trabajo en el SEBA 3030 y optamos por esta metodología en algún momento en el 2020. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de mis estudiantes tenía el celular y decía, profe, si yo estoy más de 10, 15 minutos, mis 5 solcitos que le puse de carga se fueron. Entonces, ¿qué optamos con los colegas? Hacer microclases, ¿no? Es decir, hacer clases pequeñitas, chiquititas, en las cuales el maestro define qué se va a aprender y qué es lo que va a recoger como evidencia de aprendizaje. 15 minutos como máximo y ahí cerraba todo. ¿Y cómo hacía el acompañamiento y retroalimentación? A través de otra modalidad, en este caso, por ejemplo, la tercera, que es el aprendizaje móvil o aprendizaje en todas partes, que es en el cual el estudiante, ¿no?, o el maestro tiene una interfaz que le permita recoger estas evidencias y hacer las devoluciones con la retroalimentación oportuna, ¿no? Ese sería el tercer modelo. Es decir, utilizar un medio, en este caso electrónico, que podría ser una plataforma, que no necesariamente estoy conectado con mi estudiante, que me permita así recoger la evidencia y hacer la retroalimentación. Uno de estos es, por ejemplo, el Google Classroom. El Google Classroom es una interfaz que me permite a mí recoger la evidencia y hacer devoluciones de manera precisa y oportuna en el estudiante. Otro es el Microsoft Teams, que también me permite hacer ese test. Y el Moodle y, en fin, todas las plataformas de aprendizaje. Bueno, en este caso, el que sería el más pertinente, porque ya el Ministerio de Educación ha proporcionado cuentas, bueno, con sus altibajos, las cuentas Google, aprendencasa.p. Y allí ya tienes de plano un entorno de aprendizaje virtual muy potente, que es Google, ¿no? Muy bien. Y el aula invertida, o el Flip Classroom, ¿qué significa esto? Que en esta metodología yo utilizo la experiencia de aprendizaje y lo traduzco en un lenguaje autoinstructivo para que el estudiante, de manera independiente y autónoma, construya su aprendizaje en un escenario individual. O sea, yo tengo mi material, puede ser, en este caso, virtual o físico, ¿no? Yo lo construyo porque el material en sí mismo tiene ese enfoque autoinstructivo, y cuando ya he construido y ya he logrado, en el momento presencial o sincrónico, comienzo a hacer el análisis de la evidencia y hago la devolución junto con el estudiante, ¿no? Hago la evaluación formativa. Entonces son estas 3 metodologías las que nosotros hemos identificado que podrían concretarse en tu práctica. Como ejemplo, te los sugerimos. Bien, entonces vamos un poquito a integrar los conceptos, ¿no? Tanto lo que nos habla la parte del Ministerio de Educación en la resolución ministerial 531 y los elementos que vamos encontrando. Entonces, de plano tenemos que lo híbrido es un proceso de enseñanza-aprendizaje que va a tener momentos o formas de atención.
que pueden ser presenciales y a distancia, ¿no? Ahí está, presencial y a distancia. Cuando hablo de presencial, va a depender mucho del el escenario de la pandemia, ¿no? De lo que nos diga el ministerio, el MINSA, y también de las condiciones que tiene mi aula para atender, o los escenarios que yo invito para aprendizaje, porque no necesariamente en el concepto que tiene ahora el aula, es mi salón de clase el único escenario para aprender presencial. Yo podría invitar a mis estudiantes a encontrarnos en la plaza, en un escenario diferente que no sea el aula. La norma me faculta, me permite, porque concibe el aula ya no solamente dentro del colegio, sino otros espacios más. Entonces, lo híbrido es la combinación de estos momentos, momento presencial, momento a distancia. La combinación de ambas, ¿no? De repente tengo un grupo de estudiantes que van entre presencial y a distancia, ya se combina el modelo semipresencial. Ahora, estos elementos, presencial, semipresencial y a distancia, van a ir siempre determinadas por lo que habla el MINSA, lo que dice el MINSA, y sobre todo las condiciones de comorbilidad que tienen los estudiantes, o en el caso de los maestros o docentes, ¿no? Puede haber una maestra o un docente que tenga estas condiciones de comorbilidad, entonces allí ya se va a ir girando en torno a estos determinantes. Eso es importantísimo esto. Por eso a partir del mes de marzo, ya desde ahora me imagino los directores o los directivos de las escuelas, ya tienen que estar pensando en cuáles serían estos escenarios posibles. Aquí es fundamental el trabajo colegiado. O sea, el trabajo colegiado va a ser vital para organizar una escuela que comience a atender de manera frecuente en las aulas o en torno a ellas a los estudiantes. Y cuando hablamos de la distancia, nacen estos dos conceptos, concepto sincrónico y concepto asincrónico. El concepto sincrónico parte de la idea del trabajo a distancia y elemento virtual, es el que estamos haciendo ahora, ¿no? Es un en vivo, yo te hablo, tú estás participando. Si esta fuese una clase, te mandaría un enlace, ¿no? Trabajarías junto conmigo a través de un Google Presentaciones, Google Documento, un Jamboard. Podríamos, de repente, tú trabajas en tu libro, el chiquito enfoca la cámara en el libro, ¿no? O sube su evidencia en el Classroom, y sincrónicamente te voy revisando, te voy retroalimentando, y voy haciendo el seguimiento. Entonces, eso es un escenario a distancia, sincrónico. Un escenario a distancia virtual asincrónico es en la cual yo preparo un material, en este caso puede ser un material que tenga elementos de devolución oportuna, como por ejemplo los documentos de Google o los documentos de Office, pero en la nube, que me permite a mí trabajar en tiempo real con el estudiante, pero no necesariamente, ¿no?, por una videoconferencia. Me permite trabajar de repente no en el mismo momento, sino en diferentes tiempos, pero construyo el aprendizaje y devuelvo y construyo y hago, incluso pueden hacerlo entre estudiantes, este escenario asincrónico. En el caso más extremo, que es la gran parte, ¿no?, que los chicos que no tienen el recurso tecnológico, no saben cómo interactuar porque no tienen ni internet, no tienen ni celular, allí ya entraría a tallar material impreso. Y el material impreso que sugiere desde la norma es un material que tenga un enfoque de autoaprendizaje. Aquí es fundamental que la construcción de este material tenga ese enfoque textual, que sea autoinstructivo, que el material mismo te permita a ti trabajar, al estudiante comprender lo que pide la maestra, y que sea pues progresivo, que tenga todo un enfoque autoinstructivo, ¿no? En el caso de atención presencial, ¿no?, o semipresencial, o la forma de atención virtual sincrónica, se prioriza la mediación y la retroalimentación. La norma es clarísima, ¿no? Si mi estudiante va a ir a clase, o sea, va a ir la norma dice 4 horas, ¿no? Pero si va a ir a clase, yo tengo que priorizar en ese momento de clase, ¿no?, la mediación y retroalimentación. Si mi estudiante va a estar en casa trabajando a distancia y no tengo formas de atención sincrónica, sino solamente asincrónico o a través de material impreso,
Entonces aquí priorizo la atención al desarrollo individual de las actividades de aprendizaje. Que luego, en el momento que entre al colegio o va a clase, ya hago la mediación o retroalimentación. Entonces aquí de plano viene la combinación. O sea, tengo que yo ser muy creativo, muy hábil en la gestión del el recurso humano de los estudiantes, saber si tiene conectividad, no tiene conectividad, tiene internet, no tiene internet, en fin. Tengo que saber cuál es la característica de mi estudiante para yo poder al final determinar cómo va a ser este encuentro en el año 2022. Aquí resalto 2 puntos, lo dejé al final porque quiero resaltar, lo voy a poner aquí de un color de repente amarillito, ¿no? Que es este punto de acá, el cuidado socioemocional y la experiencia de aprendizaje. ¿Qué significa esto? La norma, la 531, nosotros también lo entendemos así porque somos maestros, ¿no? Es fundamental, fundamental que el retorno a clase no sea una prioridad de acumular contenidos. No es una carrera, ¿no? Que estoy de repente metros atrás de la meta y tengo que correr con mi estudiante para lograr aquello que no logré. El enfoque más bien del momento presencial es más bien ligado a lo tutorial, ligado a la contención socioemocional. Por eso es fundamental que en este regreso a clases los estudiantes tengan junto con sus maestras pequeñas experiencias que permitan la integración, ¿no? La dinámica social, la convivencia positiva. Incluso la norma misma que está allí en la web señala ejemplos claros de cómo hay que hacer, señala el día de la bienvenida, la ambientación del aula, el espacio de la acogida. ¿Por qué razón? Porque le da mucho énfasis al cuidado socioemocional. Es más, en un párrafo de la norma señala, ¿no? No puede haber aprendizajes si es que no se considera la salud emocional, socioemocional del estudiante. Es decir, los constructos, estos aprendizajes, estas cosas, las competencias se van a sostener siempre y cuando tenga un estudiante que emocionalmente esté bien. Por eso es Emilio, importantísimo. Adelante. sí, Karina, mira, en Adelante. este punto que estás mencionando, esa contención socioemocional que incluso que prioriza el Ministerio de Educación, va a ir acompañada también de la mediación. Es más, en la resolución nos definen cómo va a ser esta mediación. Nosotros ya no podemos ir con el chip, como tú muy bien has resaltado, que vamos a ir a dar clases. Ya no es así. Es más bien aprovechar el encuentro físico, ¿no? El encuentro presencial, para darle las condiciones a mi estudiante. Por eso que la parte socioemocional es prioritaria. Nadie aprende si mi corazón, si mi pensamiento no está tranquilo, ¿no? Han pasado tanto tiempo ellos de no estar en aula, de no estar en clase con los amigos, que es importante dar estas condiciones. Por eso es que la mediación va a ser un encuentro en la cual yo oriente a mi estudiante, ¿no es cierto? Brinde apoyo en los recursos, tenga clarificación de qué es lo que va a hacer, que los criterios, los propósitos estén claros para ellos y entiendan. ¿Por qué? Porque ese trabajo personal lo van a hacer solos, lo van a hacer en casa, ya no lo van a hacer con nosotros, sino que en ese instante, en la mediación, ellos probablemente van a traer sus dudas, van a traer sus incógnitas, van a traer sus productos o evidencias que nosotros ya hemos detectado. Y es ahí donde va a estar la retroalimentación. Entonces ya no podemos pensar que al momento que yo me encuentre con mi niño va a ser un momento de dictar. Ya no es así. Es un encuentro en el cual le voy a dar una contención, un soporte. Por eso, desde el cuidado socioemocional, desde el enfoque que yo tengo que tener bajo la experiencia de aprendizaje, que es el desarrollo por competencias, actúa la mediación y la retroalimentación. Gracias, Karina. Y desde ese punto de vista, me imagino que muchos docentes tienen una pregunta grande en su cabeza, ¿no? Yo la tengo ahorita, ¿no? Y entonces, ¿cómo organizo los aprendizajes? ¿No? Y aquí es fundamental lo que decíamos en la diapositiva al inicio, ¿no? La gestión de los aprendizajes. Yo tengo que buscar de manera colegiada
¿Cómo voy a hacer mi propuesta para que este grupo, la cual yo lidero, de 30, 35, 40 estudiantes, voy a ir haciendo todo un conjunto de andamiajes, ¿no? Situaciones, bajo diferentes escenarios, la cual a mí me permite al final desarrollar estos aprendizajes. Aquí, más adelante, en los próximos días, vamos a hacer un modelo de experiencia de aprendizaje para este momento híbrido. Bien, gracias Karina por el aporte. Si por allí hay algún aporte por el chat, amiga, entonces lo leemos y me dice, ¿ya? Buen día. Adelante, 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 maestro. Buen día, maestro Emilio. Bueno, frente al... En Se le desacuerdo va el con el... audio, me parece. ¿Aló? ¿Me escuchan? Entrecortado, profesor, ojalá que no sea solamente yo. Adelante nuevamente, profesor. Bueno, decía que referente a la resolución viceministerial 531, a la cual estamos haciendo mención, yo estoy en desacuerdo prácticamente con el término híbrido en el que se utiliza. Me parece más bien que ha sido copia de los trabajos ya que se vienen realizando en diversos países de Latinoamérica. Creo que más cabría en la ocasión utilizar el término mixto, educación mixta en este caso, ¿no? Ya que se va a hacer uso de los tipos presencial y a distancia. Por otra parte, hablando de las clases ya netamente que se trabajan en aula, eh, también estaría viendo que en este aspecto de repente sería importante también tener en cuenta el trabajo en proyectos, ¿no? Y en grupo también con los estudiantes. Muchas gracias. Gracias por tu aporte, querido maestro. Sí, efectivamente, como cuando lo vimos al comienzo, hicimos este comparativo del concepto híbrido con el concepto que otras escuelas en América ya lo están señalando. Sí, en realidad, incluso aquí en el Perú hay varias escuelas privadas que ya están teniendo esta experiencia híbrida, es decir, hacer una clase en vivo desde su propia aula, ¿no? Claro, ahí hay un elemento importantísimo que son las condiciones de conectividad, que más adelante vamos a ver. Efectivamente, hay algunas carencias que tiene la norma, pero vamos a sacarle provecho de lo que se nos viene hacia el año 21. Gracias, profesor, por su aporte. Adelante. Incluso, sí, incluso creo que lo que menciona Carlos es que de repente el Perú también no ha estado preparada con los recursos. Sí, efectivamente. Yo siempre cuento esta anécdota. ¿No? Y eso es claro, sí, si bien es claro, homogenizar ahorita un aula, las aulas nacionales sería un gran reto, primero partiendo desde los maestros, de los directivos y para el Ministerio de Educación. Sabemos que, por ejemplo, por una institución educativa hay una cierta cantidad de computadoras o tablets, no alcanza para toda la población, ¿no es cierto? Entonces, esa creo que es una de las limitaciones en cuanto a recursos. Y la otra limitación es la formación, porque muchos de nosotros, y Evidio, tú sabes que con nosotros hemos empezado con un grupo de docentes que al inicio recién iba reconociendo ciertas herramientas tecnológicas. Y en el camino se han ido fortaleciendo. Y hace muy poco, hace algunos meses atrás, recién se les está capacitando a los maestros para manejar herramientas tecnológicas. Entonces ahí también tenemos otra brecha en cuanto a formación. Es por ello que las desventajas pueden ser muchas, los retos pueden ser muchos, ¿no? Y llegar a un aula híbrida implica justamente el manejo tanto de recursos como el de las capacitaciones o formaciones tecnológicas. Muy bien, Karina, muchas gracias. Sí. Emilio, Edwin, Muy si me bien permite. dicho, maestra. Esa es nuestra triste realidad en todo lo largo y ancho del Perú. Sí. Adelante, profesor Edwin. Creo que el profesor Edwin quería hablar. ¿Qué les Emilio, parece? soy yo, Carlos. Ah, Carlos. A ver, Carlos, Sí, para seguir avanzando. es Adelante. exactamente, ¿no? Eso que prácticamente nosotros, los docentes de aula, hemos sido lanzados el 2020 a la piscina sin ningún material o algún conocimiento
de repente en algunos básicos referente al uso de la tecnología principalmente. Y peor los niños, ¿no? Hay niños que con este problema de la pandemia han ido al lugar de nacimiento de los papás, digamos al campo, y ellos no han tenido conectividad durante este tiempo, no han tenido dificultades para conectarse con los docentes. Y eso, como decía Karina, va a ser una brecha muy significativa de cerrar, ¿no? En este periodo que viene. Profesor Emilio, muy buenos días. Adelante. Profesor Hugo de Chincha. Hugo, adelante Hugo. Gracias, muy buenos días con todos los colegas. No sé si me copian. Sí, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Claro. Me parece interesante el análisis de los propuestos por el Ministerio de Educación de la educación híbrida. Pero, a ver, vayamos a escenarios concretos. Es cierto, la brecha digital es bastante amplia en el Perú, tanto para los docentes como para los estudiantes, dependiendo de las regiones en que estemos ubicados. Pero yo me pongo en este escenario, ¿no? Y probablemente tengamos que ponernos en este escenario todos los docentes. Yo estoy pensando que esta educación híbrida va a funcionar de la siguiente manera. Los estudiantes que no tengan los recursos tecnológicos adecuados, creo que serían los que tendrían que ir al centro educativo. Y los otros estudiantes que cuentan con los recursos, tranquilamente pueden trabajar ¿no? en la virtualidad. Creo que ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta y indudablemente la otra brecha, que sí es grande y definitivamente pasa por un programa de capacitación en el transcurso de estos 2 meses que estamos en vacaciones, ¿no? Que a los docentes después nos capaciten en el tema de el uso de los recursos tecnológicos, ¿no? Porque, y imaginándonos nosotros de que muy pocos de nosotros estamos todavía manejando bien el Classroom, que es el interfaz con que vamos a trabajar al siguiente año. O sea, esos escenarios, habría que verlo, mi estimado Emilio. Gracias. Sí, justamente ahora vamos a entrar a esos escenarios como ejemplos y más adelante los vamos a invitar también a otro conversatorio en la cual vamos a concretar ya en una experiencia de aprendizaje en este enfoque híbrido. Bien, no sin antes, nuevamente, ya meternos más en el tema de experiencia de aprendizaje, que es la palanca que va un poco a movilizar nuestra programación en el próximo año. La norma indica desde la planificación curricular que cuando yo construyo mi experiencia de aprendizaje, y aquí es válido el enfoque por proyectos, como señalaba el maestro, yo pueda ir combinando y articulando diferentes competencias, diferentes actividades, ¿no? Y estas las voy trabajando desde la planificación, o de cómo llega mi estudiante a través de varias plataformas, virtuales o no, digitales o no, que lo vamos a ver en los momentos de atención o los momentos en los cuales concreto el aprendizaje con el estudiante. Entonces, desde la planificación, experiencia de aprendizaje. Y ya sabemos que una experiencia de aprendizaje es integradora, es articulada, es secuencial, ¿no? Promueve la participación, el protagonismo del estudiante, busca varios escenarios en los cuales el estudiante pueda cumplir un reto. Además, esta no se termina en un solo día, se trabaja en varios momentos de una semana o un poco más tal vez, y busca desde el trabajo colegiado identificar cuáles son esas necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, para que desde lo colectivo, si estoy en secundaria, voy a ir un poco trabajando las competencias comunicativas, matemáticas, y las voy integrando en un solo planteamiento para que el estudiante logre sus aprendizajes. Cuando hablamos de actividades, o sea, ¿qué tiene que tener esas experiencias de aprendizaje? Tengo que tener como punto o como meta el desarrollo del pensamiento complejo y sistémico. Es decir, tiene que apuntar a altas expectativas, trabajar los estándares de aprendizaje. Y estas se van a ir movilizando en 2 momentos, momento sincrónico y momento asincrónico. Ahora bien, aquí si yo te hago un deslinde, como dice el maestro, ¿no? El momento sincrónico y asincrónico hace referencia de la teoría a los momentos virtuales. Pero bueno, vamos aquí a un poquito ir especificando, el aporte nuestro sería así, ¿no? Voy a colocar este aporte porque este cuadro está desde la norma. El momento sincrónico o presencial, como decía alguien en el chat, es decir, en el presencial, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué hago con mis estudiantes?
Ya Karina nos ha dado una pista, y una maestra en el chat también ha dado una otra pista. Lo que tenemos que hacer principalmente en el momento sincrónico o presencial es, dice, ¿no? Los momentos presenciales y sincrónicos deben ser aprovechados para realizar procesos de mediación y retroalimentación. Estos espacios tienen que ser aprovechados, se le da mayor énfasis en eso. Se le da mayor énfasis. Y cuando no tiene el espacio, los medios para que el estudiante pueda conectarse, desde el punto de vista sincrónico con el uso de la tecnología, o de repente no puede venir a clase porque, como dice el profesor, se fue a la chacra, está en otro lugar, está alejado, ¿no? Aquí es importante que el estudiante pueda desarrollar de manera individual a través de algún medio. En este caso, si no tiene conectividad, es importantísimo que se trabaje con algunos módulos o algunas fichas que tengan el enfoque de autoinstructivo o de autoaprendizaje. ¿Para qué? Para que el estudiante de manera individual, de manera personal, construya. Por eso es fundamental que este modelo tenga pues un enfoque de autoconstrucción. Ya en las próximas semanas le vamos a invitar a nosotros también a otro conversatorio, en el cual vamos a presentar una propuesta y a partir de ella podemos generar el diálogo y la conversación de cómo sería un material que propicie el autoaprendizaje, ¿no? Bien, aquí tenemos, la norma señala 3 espacios, ¿no? Justamente Hugo comentaba, ¿no? Alumnos que no tienen conexión a internet o tienen asistencia intermitente a ellas. No tienen conexión a internet, con las justas los puedes encontrar por llamadas telefónicas, o la UGEL mismo ha ido en búsqueda de ellos. Otro escenario son estudiantes con internet, que tienen acceso a internet, y el tercero son estudiantes que pueden o no tener conexión a internet, pero no lograron los aprendizajes que uno está trabajando, ¿no? O sea, tienen dificultades. No les da el tema del trabajo curricular a través de la computadora, porque se distraen, juegan, en fin, no logran conectar a través de este vehículo que es el vehículo tecnológico. Entonces, ante estos 3 escenarios, yo tengo que, ¿qué cosa? Propiciar el desarrollo del pensamiento sistémico. Eso es lo que yo busco. Tengo estos 3 escenarios y mi reto es esto, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo lo concreto es? Vamos a ver este siguiente elemento que aquí ya nos va diciendo algunas ideas, ¿no? Bien, entonces, importante, ¿no? Vuelvo a clase siempre y cuando tenga la determinación del MINSA y también del aforo, que en el capítulo 7 de la 531 nos habla de qué distancia tiene que tener entre estudiante y estudiante. De hecho, que no van a entrar mis 30 y tantos en mi salón. Imposible, van a entrar en un grupo reducido. Y aquí hay que tener en cuenta que si yo tengo estos 3 grupos de estudiantes, ¿no? que lo estamos presentando, tendría que ir priorizando. O sea, ¿quién tendría que decirle que venga a aula si tengo solamente un grupo, un aforo reducido? Hugo tiene razón, creo que nosotros también coincidimos en eso, ¿no? Tendría que priorizar a aquel estudiante que no tiene acceso, para que el estudiante pueda estar conmigo y podamos desarrollar las experiencias de aprendizaje. Asimismo, en este escenario se combinan los que están a distancia, los que tienen conexión a internet. Y estas pueden tener, si tienen conexión a internet, pueden tener atención sincrónica, que sería lo ideal, es decir, hacer un en vivo y trabajar en tiempo real con mi estudiante, o un asincrónico. Pero ahora viene el tema, ¿no? Si estoy en el colegio, estoy en el salón de clase, ¿cómo hago un sincrónico? O sea, ¿cómo hago un en vivo? ¿Lo podría hacer? ¿No lo podría hacer? Eso lo vamos a ver en la siguiente. ¿Qué condiciones necesitamos para que existan estos escenarios? Cualquiera que sean los casos, queridos maestros, siempre tengo esta lógica. Propiciar el desarrollo, ¿no?, del pensamiento complejo. ¿Y cómo lo propicio? A través de experiencias de aprendizaje. Que las experiencias de aprendizaje me van a llevar ¿a qué? A que el estudiante, ¿no?, compruebe si logró o no logró a través de una evidencia, que es un producto. Y el producto tiene que estar gestionado. Por eso volvemos a la diapositiva 2, la gestión de los aprendizajes. Y aquí es importantísimo llevar un portafolio de evidencias. Y es elemental, si no es Classroom, otro entorno de aprendizaje virtual. Porque si no, esto va a ser una locura. ¿Te imaginas evidencia por aquí, evidencia por allá? ¿Cómo los vas a gestionar? Yo lo veo bastante retador, querido maestro, por eso es importantísimo que manejemos un entorno de aprendizaje virtual que me ayude a automatizar, ¿no?, la organización de estas evidencias. Y un entorno de aprendizaje virtual
tiene ese fin. Que a mí me descargue esa labor de la administración de evidencias, porque la plataforma ha sido creada para eso, para que te lo gestione. Y luego tú solamente te dediques a acompañar. Entonces aquí es importantísimo este elemento. Emilio, ¿Vale? Adelante. me permite, gracias. Para apoyar un poco ahí el tema. Miren, cuando tener las evidencias y que envíen a diferentes, al WhatsApp o a otras, al personal, indudablemente que es una locura. Sin embargo, el Classroom, o en todo caso, están el Drive. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, el año pasado, de enviarles en el Drive, hacerles un portafolio para cada aula y dentro de cada aula, o dentro de cada sección, hacerles el portafolio para cada estudiante, de tal manera que ellos podrían enviarme las evidencias hacia el Drive. O sea, ese tema, ¿no?, de cómo nos organizamos y de cómo manejemos las diferentes herramientas que tenemos a la mano. Claro, claro. Ahí para ayudar a Emilio. Eso se llama gestión, pues. Ahí usted ha utilizado el Drive como vehículo para gestionar y le has empoderado a tus estudiantes para que ellos mismos suban sus evidencias. Y tú te has liberado de esa carga, porque yo el año pasado con Karina teníamos la experiencia de que maestras nos decían desesperadas, ya no duermo, ya porque me mandan en el WhatsApp. Claro, el WhatsApp es una herramienta muy valiosa para comunicarme, pero existen otras que te permiten gestionar, ¿no? Te permiten automatizar. Y ya el Classroom u otros que tienen el mismo enfoque te permite hacerlo. Por ejemplo, el Classroom es un Drive grande. Es un Drive grande que te permite automatizar, organizar las evidencias y te permite hacer devoluciones. Incluso el Classroom incorpora una rúbrica de evaluación. Incorpora una rúbrica. Y te permite hacer las evaluaciones más rápidas. Y el estudiante lo puede gestionar en su celular sin problema. Bien, vamos a ver entonces ya para ir cerrando estos dos escenarios. Sería una aula híbrida desde el punto de vista de la 531, atención presencial y sincrónico, ¿no? Para esto no pierdo de vista que en estos momentos es importantísimo la mediación y retroalimentación y el desarrollo de procesos autónomos y fundamental la atención o soporte socioemocional. En este caso, esto es una imagen, ¿no?, en la cual la maestra está haciendo un en vivo, están sus chicos en clase y tienen otro grupo que está en pantalla, ¿no? Ahora, este escenario es propicio para un colegio que ha invertido, pues, ¿no? Primero, que exista conexión a internet en tu escuela, ¿no? Eso es elemental. Si no tienes conexión a internet en tu escuela, este escenario de combinar ambas, imposible. Sin internet, ¿cómo haces un en vivo? Ahora, puedes tener tu internet, de repente puedes tú de tu celular, tus datos, pero si no tiene cobertura en el lugar donde estás, si tienes de repente, claro, Movistar o otra marca, y no tiene cobertura, ¿cómo haces? Otro elemento y fundamental es dispositivo electrónico. ¿Cómo te conectas? Por tu celular, una computadora, una laptop. ¿Llevarías tu laptop al colegio? ¿Te darían una computadora en el colegio? ¿Tienen computadoras en el colegio? ¿No? Si tendría, sería pues lo ideal, ¿no? Porque haces esto en vivo, de repente una maestra se animaría. Yo personalmente me animaría a hacer esto, ¿no? Me conecto, llevo mi computadora y en fin, pero podríamos hacerlo. Entonces, aquí vienen varias variables, varias condiciones, varias condicionantes. Pero de que se puede, se puede. Si existen las condiciones, se puede. Colocas una computadora, proyectas en tu pantalla lo que estás trabajando, y lo trabajan los estudiantes desde su carpeta, los que pueden estar allí a través de un material físico, y los de su casa van trabajando contigo según tus indicaciones. Y lo trabajas en un solo momento, en un solo tiempo. Importantísimo que tú puedas manejar los recursos de videoconferencia. Ya el Ministerio de Educación nos está proporcionando a las escuelas públicas las cuentas aprendencasa.p, la cual puedes manejar el Meet y la puedes grabar, ¿no? Puedes grabar la videoconferencia y al grabarla la puedes pasar al que no estuvo, para que lo pueda ver. Y además es importante manejar lo que dice hace un momento el profesor Hugo, el recurso de entornos virtuales para la organización de evidencias. Porque en ambos escenarios, todos al final te van a entregar su tarea o su evidencia de aprendizaje. Y esa evidencia tú la tienes que analizar. Ahora, ¿cómo lo junto todo en uno solo? ¿O cómo lo gestiono? Básico, elemental, saber manejar un entorno de aprendizaje. Y ya
con Classroom, que lo colocaba acá, que justamente nuestro equipo, nosotros los maestros que trabajamos en Aprende Docente, hacemos las capacitaciones sobre el manejo de Google Classroom. Bien, el otro escenario sería este, ¿no? Atención presencial y asincrónico. Es decir, estoy con mi clase con los chicos y no tengo las condiciones, no tengo internet en mi salón, en fin, es un tema pues complicado, ¿no? No hay conexión a internet, tampoco pienso llevar mi computadora porque vivo en una zona picante, en fin, no me pueden robar, en fin, no lo llevo. En este escenario, igual, la mediación y retroalimentación no varía, hay que continuar. Y el desarrollo de procesos autónomos tampoco varía, hay que hacerlo. ¿Qué condiciones necesitamos en este caso? Sugiero, la sugerencia nuestra, y es lo que vamos a trabajar en un tercer conversatorio, es la creación de material de autoaprendizaje, tanto físico y virtual. Y aquí, por ejemplo, los documentos colaborativos de Google o los documentos colaborativos de Microsoft, el clásico Word que conocemos, pero en su concepto 2.0, concepto nube, te permite trabajar en línea con tu estudiante, o te permite que él no tenga que imprimir el material y lo trabaje dentro del documento, ¿no? Lo puedes hacer de manera física y virtual. Este ejemplo lo vamos a trabajar en algunos días más adelante, y le vamos a invitar cómo serían estos materiales. Y en este escenario, importantísimo también, pues, ¿no? Tener el manejo de recursos de entornos virtuales para la gestión de estas evidencias. Y para ello, nuevamente, Classroom puede serte una herramienta fundamental. Muy bien. Maestros, esto es un poquito las cosas que hemos ido encontrando y que queremos compartir porque somos docentes igual que ustedes y tenemos grandes preguntas y bueno, vamos encontrando algunas respuestas en nuestros diálogos, conversaciones, en los talleres y capacitaciones que hacemos, vamos encontrando algunos comentarios y algunos datos que nos van dando nuestros queridos colegas. Para ir cerrando, María Lidia tenía una información importantísima que darnos. María Lidia, ¿estás allí? Parece que no. María Lidia. Adelante, Hugo. Adelante, Hugo. ¿Podrías ir Ahí. Mírenme, lo que pasa en una aula híbrida, yo estoy pensando en una aula híbrida más o menos así. O sea, indudablemente tengo que implementar un aula híbrida, entendiendo de que los centros educativos a nivel nacional casi no cuentan con ello. Mírenme, sin embargo, yo he tenido la oportunidad de estar en la MAR, en el Braille, he visitado algunos colegios por un proyecto que se hizo en el Ministerio de Educación. Tienen cantidad de computadoras que tranquilamente pueden trabajar los profesores. Lo que sucede ahí es el problema del internet, que es demasiado lento. Bueno, trabajar en un aula híbrida significa implementar un aula híbrida. Entonces, lo mínimo que debemos tener es una laptop, que seguramente vamos a tener que llevar lo nuestro. Tenemos que nuevamente poner nuestros materiales al servicio de la educación, ¿no es cierto? Yo considero que debe haber un televisor HD, un proyector multimedia, ¿no es cierto? Y un micrófono. De tal manera que con ello pueda trabajar tanto con los estudiantes que están en el aula, como con los estudiantes que están en casa, o en algún lugar donde están ellos. Entonces, ahí me permite, en un solo momento, trabajar todos los momentos de la clase. ¿Por qué? Porque probablemente los estudiantes que están en el aula, con ellos voy a tener que hacer la retroalimentación, voy a hacerle la servicio que presente. Sin embargo, con los estudiantes que están en otro escenario, van a enviar sus evidencias. Entonces, creo que ahí. Y esto tiene que ver mucho con el aula invertida, tiene que ver con cómo se llama, porque si no manejamos también el aula invertida, en donde nosotros tenemos que enviar una serie de, ¿qué digo? Si vamos a tratar, yo soy de matemática, por ejemplo, si voy a tocar fracciones, lo que a mí me permite Classroom es, desde mi punto de vista, yo he trabajado algo en ello, es una herramienta bastante importante
su particularidad me permite hacer casi todo, porque puedo hacer las preguntas, puedo generar un foro, puedo generar preguntas para